Saludos cordiales, sean bienvenidos a esta presentación de la clase de tópicos especiales y avanzados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Ingeniería en Sistemas. Somos del grupo número 7 presentando el tópico llamado NFTs, el nuevo valor de las cosas en Internet. En esta ocasión venimos a hablarles acerca de esta nueva tendencia en el blockchain que está revolucionando el mundo tecnológico en estos últimos meses, lo cual ha generado mucha polémica, dando mucho por qué hablar y dejando que todos tengan una opinión. Podemos decir que es realmente una nueva oportunidad para los emprendedores tecnológicos relacionados con el arte, los videojuegos, marketing y en muchas áreas más. En esta presentación les explicaremos de qué trata todo esto, cómo es que funciona y qué otras aplicaciones puede tener. Respecto a los expositores en esta presentación, se realizará en el siguiente orden. En primer lugar, su servidora, la ingeniera Daniela María Ayala Chávez, seguidamente por el ingeniero Eduardo José Ordóñez Bulnes, y por último, el ingeniero Delvin Josué Cruz Mondragón. Para el contenido a tratar en esta presentación, en primer lugar abordaremos el siguiente índice, empezando con los temas de qué son los NFTs, sus características y funcionamiento. De lo que tocas y ves a lo que no puedes tocar pero aún ver. Las ventajas y desventajas de los NFTs. No todo es positivo si el planeta lo resiente. Nuevas reglas del juego. Inversión versus especulación. NFTs como el futuro de los negocios. Contratos más seguros que nunca. Y por último, el arte como nunca antes. Para comenzar con este tópico, definiremos qué son los NFTs. Por sus siglas en inglés, los NFTs son No Fungible Tokens. Los tokens no fungibles en español. Estos son una nueva clase de activos digitales que se almacenan y manejan en una cadena de bloques. Pero primero, ¿qué es fungible y no fungible? Tenemos que saber que en nuestro sistema jurídico existen bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden ser intercambiados teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles, simplemente únicos. Para poner un ejemplo de un bien fungible, tenemos el dinero. Imagina tener un billete de $1. Este lo puedes intercambiar sin problemas por otro billete de $1. Este no pierde su valor y es exactamente igual. Este billete se puede consumir cuando lo utilizas. Por otra parte, un ejemplo de un bien no fungible sería una obra de arte. Este no se consume y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra de arte no es equivalente a otra y por lo tanto no se pueden simplemente intercambiar, como pasa con el billete de $1. Entonces, los tokens son unidades de valor parecidos a las criptomonedas, solamente de manera tecnológica más bien, ya que serían opuestos, porque un Bitcoin es un bien fungible y un NFT es un bien no fungible, pasando a ser los dos las caras de una moneda tecnológica. Podemos ver de una manera más simple que los NFT son tokens con una cadena de caracteres que permiten identificar la autenticidad del fichero original y las transacciones que han surgido de él.
Podemos verlo como una especie de certificado digital de propiedad que almacena un registro de quien lo posee. Como sabemos, un certificado es un documento esencial que se debe proporcionar al momento de vender alguna obra. Todo esto pasa bajo una tecnología de blockchain. Dejando en claro su funcionamiento, podemos definir las características de los NFTs. Los NFTs son permanentes, porque no importa si la plataforma para la que fueron creados deja de existir. Como por ejemplo los juegos en línea. Estos seguirán existiendo en la blockchain. Los NFTs no pueden ser replicados porque se crean utilizando contratos inteligentes, que son aplicaciones autoejecutables, que no pueden ser modificadas una vez que han entrado en funcionamiento. Esto dependiendo de las condiciones del contrato inteligente. Sin embargo, puede permitirse la creación de uno o varios NFTs del mismo tipo o similar. Los NFTs tampoco pueden ser falsificados porque la cadena de bloques en la que existen son de código abierto y visibles al público. Cualquiera puede comprobar si un NFT proviene del contrato inteligente perteneciente a la persona que lo creó originalmente, o si se trata de un contrato diferente realizado por algún impostor. El hecho de que las cadenas de bloques sean públicas también es lo que garantiza que la propiedad NFT sea demostrable. Se pueden ver fácilmente la dirección de cartera que posee cada token determinado, es decir, se sabe quién es el dueño de qué. Pasando al siguiente punto de nuestro índice, tenemos de lo que tocas y ves a lo que no puedes tocar pero aún ver. Si le sacas una foto a un cuadro original con la mejor cámara posible y luego usas al mejor pintor para reproducirla con exactitud, es muy probable que quede perfecta, pero jamás será la de Leonardo da Vinci. Esto fue lo que explicó a la BBC el inversor estadounidense Pablo Rodríguez Fraile, quien vendió por $6 millones un video que puede verse gratis en YouTube. Nada impide que la gente copie el arte digital. Millones de personas han visto la pieza de arte que se vendió por $69 millones del artista conocido como Bipley, y la imagen ha sido copiada y compartida infinitas veces. En muchos casos, el artista incluso retiene los derechos de autor de su propio trabajo para así poder continuar produciendo y vendiendo copias. Pero el vendedor le da un comprobante NFT que posee un token de prueba que él es el propietario original de la obra. Los NFT son un activo inimitable en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero este no tiene forma tangible en sí mismo. Al igual que todos los criptoactivos, los NFTs tienen sus ventajas y desventajas. Entre estos te enseñaré algunos ejemplos. Entre las ventajas podemos encontrar muchas. Los NFTs son perfectos para el arte digital. De hecho, el mercado del arte es el que hace más uso de ellos, pero hay muchos otros sectores apostando por esta tecnología. Aquí algunos. Las colecciones, similares a la de los cromos, pero en formato digital. Este año la tarjeta NFT de un mate de LeBron James en la plataforma NBA Top Shot se vendió por $200,000. Antes de esto, $100,000 era el máximo que habían pagado por uno de los coleccionables. Pero el interés por la NBA Top Shot no se queda exclusivamente en los fanáticos del baloncesto o los entusiastas tecnológicos, amantes de las criptomonedas y coleccionistas en busca de digitalización.
sino que los mismos protagonistas, las estrellas de la NBA, están involucrándose cada vez más con estas plataformas, adquiriendo sus propias jugadas en forma de NFTs. En el ámbito de los videojuegos, los NFTs pueden utilizarse para prestar activos a los videojuegos, como por ejemplo un terreno, un castillo, un arma virtual, que son propiedad del jugador. Las NFTs permiten que los activos se negocien en mercados de terceros, sin el permiso del desarrollador del juego. En febrero del 2021, Axie Infinity registró una venta de 1.5 millones por títulos de tierras digitales en una sola venta. En el ámbito de la música, la tecnología blockchain permite a los músicos publicar su trabajo como NFT en forma de ediciones limitadas, por ejemplo, para poder monetizarlo. Durante la pandemia, esto ha salvado a muchos artistas. Por ejemplo, en marzo del 2021, el famoso rapero estadounidense Lil Pump se asoció con la plataforma NFT Suite para alcanzar una colección especial. En el mundo del cine también, aunque es menos habitual, en marzo el corto documental The Landsman's Express of the SWAT se convirtió en la primera película nominada al Oscar en 2015 y ahora es subastada como un NFT. En el área de los deportes también encontramos a los deportistas famosos que están utilizando NFTs para obtener más ingresos por sus imágenes. Los atletas están comenzando a aprovechar el auge del NFT, tokenizándose a ellos mismos o partes de su cuerpo en cadenas de bloques de soporte NFT. En marzo del 2021, la tenista profesional Alessandra ofreció a los posibles compradores NFTs los derechos de por vida sobre parte de su brazo derecho. También podemos encontrar los NFTs en el ámbito de la moda, porque Nike dispone una patente que permite adjuntar el NFT a productos físicos, como un par de zapatillas, y recibe el nombre de CryptoKicks. Con esta iniciativa Nike, la compañía busca combatir las falsificaciones, ya que las zapatillas se venderán como un archivo digital, incluido que permitirá a los compradores comprobar las propiedades del calzado y verificar su autenticidad. Además, pretende conseguir una mayor implicación de sus clientes con la marca y podría servirle de ayuda en el diseño creativo de los modelos. Descubriendo algunas más ventajas de los NFTs, tenemos que puede ser una vía de nuevo aprendizaje para que mucha gente se sume al mundo de las criptomonedas y el blockchain. La autenticidad que está garantizada a través de la tecnología de blockchain aumenta el valor de los NFTs y los hace más deseables en el mercado. Muchas personas tienen dificultades para monetizar su trabajo, especialmente en el arte, los juegos, la música, y los NFTs pueden servir como una nueva forma para generar ingresos en estas áreas. Los NFTs también pueden simplificar el comercio de objetos de colección. Varios objetos raros pueden comprarse como versiones digitales de los coleccionables. Y por último, podemos ver que son activos P2P que se pueden gestionar sin la intervención de terceros. Como ya se ha planteado la mayor de las ventajas, ahora podemos definir cada una de las desventajas de esta nueva tendencia de revolución. La principal desventaja está relacionada con su dependencia a los servidores privados.
Pues el archivo NFT está asociado a un archivo almacenado en un servidor público. Es decir, los metadatos asociados al archivo se graban en la blockchain, pero el archivo se almacena en un servidor privado de alguna de las empresas que ofrecen el servicio y creación con la custodia del NFT. Por lo tanto, ¿qué pasaría si la empresa entra en quiebra, es hackeada o el país de origen lo veta? Cualquier accidente puede pasar. En definitiva, todo lo que tenga token no fungible puede perderse en cualquier momento, pues la imagen, el video o el archivo será visible siempre y cuando la empresa donde se almacena dicho archivo esté funcionando y permita su visualización. Esto es bastante normal en el mundo cripto. Debido a que los NFT llevan mucho tiempo en crear aplicaciones descentralizadas, a veces el proceso puede complicarse. El mercado de los NFTs por lo general es nuevo y por lo tanto los NFTs no se utilizan tanto como los criptoactivos fungibles. Es por esto que para los usuarios que no tienen experiencia en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, podría ser bastante difícil utilizarlos. Existe un potencial de pérdida cuando se compra un NFT con la esperanza de ganar dinero vendiéndolo para obtener generando un pérdidas beneficio. millonarias para los Si el mercado especuladores se y desinfla, ganancias el millonarias comprador para los nuevos experimentará una gran inversores, pérdida. salvando la empresa. Como ya hemos hablado, dado que todavía se considera un mercado nuevo, entender acerca de los NFTs puede ser complejo para muchas personas que son nuevas en el ámbito tecnológico o de las criptomonedas y el blockchain. Y la más notable desventaja de los NFTs es porque la tecnología blockchain subyacente que impulsó su creación tiene un impacto medioambiental significativo, al igual que las desventajas de las criptomonedas. La tokenización de los archivos digitales requiere una importante capacidad de computación. Esto aumenta la preocupación creciente por la cantidad de energía que consume el procesamiento de los archivos digitales. Para hablar un poco más acerca de este tema, los dejo con mi compañero, el ingeniero Eduardo José Ordóñez Bulnes. Continuando con la exposición, soy el ingeniero Eduardo Ordóñez y les estaré hablando sobre las consecuencias ecológicas de esta nueva tecnología. Comenzando con mi primer tema, no todo es positivo si el planeta lo resiente. Para mantener la red de comercio virtual se gasta mucha energía eléctrica, producto de la manera en que funciona. Una búsqueda extensa llegando a convertirse en una minería en la que vale más la fuerza bruta, fuerza que se alcanza con varios componentes de hardware especializado trabajando todo el tiempo, gastando una gran cantidad de energía. Pero ¿cómo podemos llegar a saber cuál es esa cantidad de energía utilizada y cómo afecta? Nos hemos dado la tarea de buscar múltiples estudios sobre esto y nos topamos con algunos problemas. El problema principal es que los estudios generan resultados demasiado distintos entre sí. Y el segundo es que la mayoría de los estudios tienen referencias de hardware desfasado de hace más de 10 años. Pero hemos encontrado un estudio fiable de la Universidad de Cambridge, donde se dan las siguientes aseveraciones. El gasto energético de blockchain es equiparable al de un país pequeño. Y el Bitcoin actualmente consume alrededor de 110 teravatios hora por año, el 0,55% de la población mundial de electricidad. ¿Por qué creemos que este estudio es fiable? Porque también arrojó un resultado de procedencia del consumo de estas energías.
que dice que entre un 20 a 70% de energías renovables. Y también el estudio utilizó referencias de hardware actuales de los últimos 2 años. Aunque consideramos que este estudio es fiable, también tiene el problema de que no tiene una muestra muy grande, ya que se utilizó alrededor del 40% de los mineros documentados en el mundo, excluyendo a la mayoría. Actualmente se está buscando soluciones para evitar el consumo de energías no renovables en la minería. Hemos encontrado 2 ejemplos interesantes. El primero es en China. La minería en China está ubicada en sitios donde se producen excedentes energéticos y también por lo general se utilizan energías renovables como represas hidroeléctricas. Pero surge el problema, y aquí es la explicación por la que el estudio arroja un porcentaje, ya que cuando el consumo energético no llega al mínimo para que la minería sea continua, entonces se pasa a utilizar otra fuente de energía que por lo general es no renovable. Entonces no siempre se está utilizando la misma fuente de energía y por lo tanto eso genera un problema. Otro ejemplo es las legislaciones que se dieron en Nueva York promoviendo el uso de energías renovables en la minería y prohibiendo el uso de energías no renovables durante 3 años. Pero estas legislaciones no pasaron porque se llegó a la conclusión de que esto solo haría que los mineros cambiaran de sitio y buscaran ocupación en otras localidades. Una solución profunda que se está queriendo implementar es la creación de un Bitcoin Green y de un Ethereum 2.0. Comencemos con el Bitcoin. El Bitcoin es la criptomoneda más popular actualmente. ¿Cómo se quiere llegar al Bitcoin Green? Cambiando la manera en que se adquiere valor o en la manera en que se adquiere el Bitcoin como tal. Pero esto se ve muy difícil porque ya el Bitcoin está establecido de manera muy generalizada. El Ethereum es la segunda criptomoneda más popular del mercado. Esta se ha prestado más a cambiar su forma de obtención en la versión 2.0 que está en fase de prueba. Y aquí es donde entra lo que a nosotros nos compete. El Ethereum, además del valor intrínseco que tiene como moneda, también tiene la posibilidad de dar valor a elementos digitales, como documentos, videos, etc. Y aquí es donde entra el tema de los NFTs, como una manera de darle valor a estos. En esta diapositiva podemos ver cómo han cambiado los recursos de valor en Internet con el tiempo, comenzando con las criptomonedas a mediados del 2009 con el Bitcoin, pasando por documentos digitales y archivos multimedia, que son los NFTs, y actualmente se quiere implementar este tipo de tecnologías en los videojuegos, lo que da lugar a nuevas reglas de juego. Hemos identificado 3 tipos de prácticas de cómo se está implementando o se piensa implementar este tipo de tecnologías en los videojuegos. La primera es de manera automática o semiautomática, que son videojuegos sobre minería de monedas, totalmente.
La manera automática es cuando el videojuego prácticamente es un servicio al cual conectarse y realizar la minería. Y la manera semiautomática es cuando hay un usuario que realiza tareas y prácticamente es una minería a mano. Esta práctica ha resultado ser muy tediosa y poco amigable al usuario y da muy pocos resultados. La segunda práctica es como recurso de valor, que es cuando un recurso del juego es único y poco común y se puede comercializar fuera de este. Aquí tenemos el ejemplo del videojuego Illuvium y las prácticas que se dan en los videojuegos MMORPG. Estos juegos son multiplayer masivos en línea, cuando una gran cantidad de usuarios están conectados al mismo tiempo y pocos usuarios tienen los mejores recursos del juego, recursos muy raros. Esta práctica consiste en que dentro del juego un usuario transfiere un elemento a otro que lo requiere. Y fuera del juego se da una transferencia de criptomoneda o de recurso de valor de una billetera electrónica a otra. La tercera práctica es como parte del mismo, que es cuando los ítems del juego son NFTs y se pueden comprar dentro del mismo. Un ejemplo de esto es el videojuego My Neighbor Alice, que consiste en que el usuario es propietario de una isla virtual y puede configurarla a su gusto. Y puede realizar compras o ventas de otras islas directamente como si fueran NFTs. Algo muy parecido al videojuego Animal Crossing de Nintendo, donde somos el alcalde de una isla y somos los encargados de manejarla estéticamente y podemos invitar a otros usuarios a que la aprecien. Ahora echemos un vistazo al futuro de los NFTs en los videojuegos. Los NFTs en los videojuegos parecen algo prometedor, o al menos eso es lo que consideran empresas como Electronic Arts, Take-Two y Ubisoft, que se muestran abiertos a experimentar con estas tecnologías. Por el contrario, está la opinión de Phil Spencer, cabeza de Xbox, que mira la tecnología como algo más exploratorio que entretenido. Lo podemos citar. Creo que está haciendo mucha especulación y experimentación, y que parte de las creatividades que veo actualmente se sienten más exploratorias que entretenidas. Con esto lo que quiere decir es que esta tecnología sería más parte de un software de pago que algo entretenido para el usuario. Podemos analizar un poco más el entorno con la opinión de otras empresas. Tenemos la opinión de Valve, que prohibió los videojuegos relacionados con criptomonedas y NFTs en su plataforma Steam. También está su principal competidor, Epic Games, que en su tienda Epic Games Store mostró una actitud de bienvenida para los desarrolladores de blockchains y el uso de criptomonedas en los videojuegos, aclarando su CEO que no apoyará las transacciones de criptomonedas a través de su servicio de pago, por lo que los desarrolladores necesitan utilizar otro sistema de pago. Epic Games Store tampoco tiene un plan para integrar el blockchain a su cliente a corto plazo. Podemos llegar a la conclusión de que esta tecnología a corto plazo no está pensada para integrarse todavía a los videojuegos, y que es algo que ocupará mucho control de parte de los desarrolladores y que se necesitan muchas ideas para que esto resulte algo interesante para los usuarios. Ya que para ganar este interés no basta con el uso de una nueva moneda de intercambio dentro de un videojuego,
El interés de los videojuegos radica en la popularidad de estos, la diversión y la experiencia jugable, entre otras cosas. Pero por ahora, solo se ha usado en intentos toscos de enriquecerse uno mismo. Ahora hablaremos un poco sobre los términos de inversión y especulación, ya que están ligados a las criptomonedas, NFTs en general, con la bolsa de valores. Invertir es emplear una determinada cantidad de dinero en algo que consideramos que tiene valor con el objetivo de obtener beneficios. Especular se refiere a la adquisición cuyo precio preveemos que aumentará o caerá en un futuro no muy lejano. Cuando uno invierte, uno es parte de la empresa a la cual está invirtiendo o del activo. Por eso, uno esperaría generar pequeñas ganancias. Cuando uno especula, uno trata de saber con anticipación cuál será la situación de esa empresa o de ese activo y trata de aprovecharse un poco de eso. Aquí veremos las principales diferencias. En el tiempo, al invertir, generalmente el inversor mantiene los activos en su cartera durante mucho tiempo, años e incluso toda la vida. Los especuladores suelen cambiar los activos en el corto plazo, en cuestión de minutos, horas o en unos pocos días. En el análisis, al invertir, el análisis es meticuloso de los factores fundamentales, incluidos los ratios de las empresas, la situación de la competencia y del sector y de los factores técnicos a lo largo de la historia del activo. Aquí con activo nos referimos a una acción de la empresa, una pequeña parte de esta. Al especular, el análisis es técnico, principalmente combinado con fundamental y sentimiento de mercado. Con sentimiento de mercado nos referimos a que, como prácticamente estamos apostando cómo será la situación de la empresa en muy poco tiempo, nos valemos de una corazonada para hacer esto. A eso se refiere con sentimiento de mercado. El objetivo. Al invertir, el principal objetivo del inversor es lograr pequeñas rentabilidades recurrentes en el largo plazo, como el pago de dividendos. Al especular, se busca lograr pequeñas ganancias en el corto plazo. El riesgo, y aquí está la principal diferencia. Al invertir, el riesgo es moderado. A menor riesgo, menor rentabilidad. Especular. Al especular, el riesgo es alto y a mayor riesgo, mayores potenciales ganancias. Aquí lo vamos a definir un poco más. En la inversión, uno da el dinero propio existente y se pierde como máximo lo que se invirtió. Esto es la manera más clásica de ser parte de un negocio. Y en la especulación, por lo general es a crédito, donde se puede generar cualquier ganancia o pérdida. Como se trata de hacer un acierto en la situación futura corta de la empresa, si uno se acierta puede generar muchas ganancias, pero si uno no acierta puede generar muchas pérdidas, ya que lo hizo con dinero que no es propio. Tenemos el ejemplo del caso GameStop en enero de 2021, donde se produjo un estrangulamiento de posiciones cortas en las actividades de mayoristas estadounidenses y otros valores en varias bolsas de valores, lo que provocó importantes pérdidas financieras para los vendedores en corto, o sea, los especuladores, incluidos ciertos puntos de cobertura. ¿Qué pasó con GameStop? Los mayoristas, las grandes empresas, estaban especulando que GameStop iba a quebrar. Entonces, todos daron a crédito una inversión y en corto decían, apuesto a que GameStop va a quebrar.
en tanto tiempo, muy poco tiempo. Entonces, da la casualidad de que fue lo contrario. Por un grupo de accionistas que ayudaron a elevar el valor de la empresa, el resultado fue un fallo, generando pérdidas millonarias para los especuladores y ganancias millonarias para los nuevos inversores, salvando la empresa. Hola, mi nombre es el ingeniero Delvin Cruz. Para mí es un enorme placer presentarles esta porción de tópico que de manera bastante genial ya introdujeron la ingeniera Ayala y el ingeniero Ordóñez. Yo les vengo a hablar sobre los NFTs como el futuro de los negocios. Por lo general, los productos digitales están al alcance de todo el mundo y pueden ser copiados, por lo que se pierde su carácter exclusivo. Sin embargo, los NFTs o tokens no fungibles son una nueva tendencia de un giro a este problema. Y es que bien sabemos que en Internet todo lo que está es totalmente público y al acceso de todos y se puede descargar, distribuir, copiar de manera legal o ilegal. Pero los NFTs son una gran solución a este problema. Lo que los tokens no fungibles son bienes únicos, ¿verdad? Que pertenecen al entorno digital y por lo tanto no poseen una forma física, es decir, no son tangibles. Un NFT no puede ser intercambiado por otro igual o ser utilizado como medio de cambio para otro activo. Los NFTs son activos únicos que representan una pieza digital, pudiendo ser de cualquier tipo de contenido en Internet, generalmente audiovisual. Por ejemplo, les voy a hablar sobre Jack Dorsey, fundador de Twitter. Ha puesto en subasta el primer tweet jamás escrito con pujas de hasta 2.5 millones de dólares, que son algo más de 2 millones de euros. Por su parte, esta nueva tendencia también cuenta con el apoyo de grandes nombres del mundo tecnológico, como el caso de Elon Musk, el CEO de Tesla, que siempre ha mostrado su entusiasmo sobre el mundo de las criptomonedas, promoviéndolas en sus redes sociales, y por lo cual nosotros ya nos damos cuenta que al momento que yo grabo este video es la persona más rica sobre este planeta, es sumamente millonario. Bueno, para intentar explicar algo mejor, los NFTs combinan el concepto heredado del blockchain y lo explica además Chris Carrosca, fundadora de ATH21, que es una firma legal especializada en cripto. En este post, que ha tenido más de 25,000 visitas en una semana, se lo voy a resumir. Según su opinión, y tras 9 años trabajando en la industria cripto, dice que los NFTs están atravesando un momento actual de efervescencia, pero no hay que obviar el hecho de que este tipo de activos creados gracias a la tecnología blockchain permite aprovechar la creación de una nueva economía absolutamente digital, bien sea a través del coleccionismo, la moda o los videojuegos, como ya nos pudo hablar Eduardo. Las marcas de los NFTs están creciendo a razón de 38% mensual ahora mismo. Eso es hablar demasiado, porque en negocios pequeños porcentajes se habla de millones, no digamos un 38% mensual de crecimiento en los NFTs, es algo prácticamente exponencial, es muchísimo. ¿Por qué es interesante la idea de los NFTs? Preguntémonos. Porque por primera vez se garantiza la escasez dentro del ecosistema digital. Hasta ahora todo en Internet era replicable. Gracias al avance tecnológico de los últimos años del ecosistema blockchain y los estándares de token, el concepto de unidad única pasa a ser una realidad también por todo aquello que existe de manera virtual. El uso de NFTs ya se está empezando a aplicar, por ejemplo, para generar obras de arte digitales o desarrollar hobbies como coleccionismo de cromos. Les voy a hablar sobre las obras de arte digitales al finalizar esta exposición. Con importantes aplicaciones en el mundo de arte y los coleccionables, Tony Morales, CEO de Whatafam, explica que el origen de los NFTs viene con el nacimiento de Bitcoin, donde por fin conseguimos de una forma descentralizada y distribuida podamos mantener entre todo el planeta este registro contable que dice que tiene que, y que ese es el secreto del blockchain, que esté siempre protegido y seguro dentro de su propia red. Y bueno, también nos indica que los NFTs es algo totalmente diferente a lo que conocíamos. ¿Por qué? Por primera vez en la historia estamos todos poniéndonos de acuerdo sin necesidad de que haya un intermediario. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante con los smart contracts. Asimismo, explica que a esa primera capa que fue el Bitcoin, le añadimos una segunda capa de información. Somos capaces de vincular esos tokens, esos activos, archivos, que puedan presentar, por ejemplo, una obra digital o un certificado de autenticidad. Luego, basándonos en la misma tecnología, se puede transferir de persona a persona, sin necesidad de intermediarios, de forma muy sencilla, a través de Internet. En la misma línea, Jesús Herencia, CEO de Share Your World,
hace hincapié en que desde el punto de vista tecnológico, el blockchain es un intercambio de valor a través de Internet, sin intermediarios, que antes no se podía realizar y que ahora sí se puede hacer. Eso lo profundizaremos en los smart contracts. Asimismo, considera que los NFTs van a aportar visibilidad a la tecnología, a que la gente se dé cuenta de que puede realizar o puede ser dueña de su propio trabajo. Esas puertas que parecían cerradas para artistas que desarrollaban cosas digitales se van abriendo poco a poco. Creo que esto va a ser un boom. Dinamiza un sector como puede ser el de las artes, que estaba antes un poco atacado en las galerías y exposiciones. Sobre que un NFT de la propiedad de algo, herencia indica que a todos los efectos, aunque una cosa es fungible y la otra no, es como si hubiera un intercambio de moneda y que esa moneda fuera única y ese pequeño token pasaría a ser tu propiedad. Después hay muchas maneras de llevar eso al mundo real, como los modelados 3D o la realidad virtual, aunque advierte que el problema que hay aquí es el tema de la propiedad intelectual. Además, subraya que ahora mismo no hay nadie que controle las pujas de los tokens NFTs. En muchos de estos tokens puede pujar tú mismo con otra dirección de blockchain correspondiente y puedes hacer que se infle el valor, ya que hay mucha alegalidad. Eso ya se pudo abordar en las ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero nosotros somos conscientes de que esto es el futuro. Y leía un ejemplo muy bueno, y es que muchas empresas se conformaban con utilizar WhatsApp Business, por ejemplo, y con eso ya sentían que estaban conectados 100% a la tecnología, pero actualmente nos está obligando, entre comillas, a que se consideren todos estos aspectos a la hora de comerciar con obras físicas, con todo lo que podemos palpar, todo lo que es tangible, fungible. Y bueno, un grandioso ejemplo de esto es que hace unos días en el país, Diunsa indicó que ya está aceptando ciertas criptomonedas para poder comprar artículos. Entonces, sin duda, este es el futuro de los negocios y vino para quedarse. Continuamos este tópico hablando sobre los contratos más seguros que nunca. Sí, los smart contracts. Comencemos explicando qué es un smart contract. Bueno, para entender un smart contract, primero hemos de recordar qué significa un contrato. Un contrato no es más que un acuerdo entre dos o más partes. Un entorno donde se define lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, qué pasa si algo no sucede, si no se hace. Es decir, unas reglas de juego que permiten a todas las partes que lo aceptan entender en qué va a consistir la interacción que va a realizar. Hasta ahora, los contratos han sido documentos verbales o caros documentos escritos. Estos documentos están sujetos a las leyes y jurisdicciones territoriales y en ocasiones requieren de notarios, es decir, más costes, tiempo y terceros que intervienen en el proceso. Debido a ello, no son accesibles para cualquier persona. Y eso no es lo peor. Los contenidos de los contratos pueden estar sujetos a la interpretación. Complicadísimo. En cambio, un contrato inteligente es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. Evitan el lastre de la interpretación al no ser verbal o escrito en los lenguajes que hablamos. Los smart contracts se tratan de scripts, o sea, los códigos informáticos que ya conocemos, escritos con lenguajes de programación. Eso quiere decir que los términos del contrato son puras sentencias y comandos en el código que lo forma. Por otro lado, un smart contract puede ser creado y llamado por personas físicas y jurídicas. Y a la vez, pues, pueden ser físicas y jurídicas al mismo tiempo. Pero también por máquinas u otros programas que funcionan de manera autónoma. Un smart contract tiene validez sin depender de autoridades. Esto se debe a su naturaleza. Es un código visible por todos y que no se puede cambiar al existir sobre la tecnología blockchain. Esto lo confiere en un carácter descentralizado, inmutable y transparente. Y esto tiene un grandísimo potencial, pues con lo anterior seguramente han podido ver el enorme potencial que encierran estos smart contracts. Es importante destacar que al estar distribuido por miles de ordenadores, se evita que una gran compañía los custodie, lo que elimina burocracia, censuras y los grandes costes de tiempo y dinero implícitos en este proceso que, dicho sea de paso, hasta ahora es el custodio. Si juntamos los principios de un smart contract con la creatividad de muchos desarrolladores del planeta, el resultado son posibilidades jamás vistas, accesibles para todos y a costes que rozan la gratuidad. Ecosistemas sin figuras autoritarias que someten a su voluntad a sus integrantes. Hablamos de un mundo más justo. Bueno, imaginemos un auto Tesla,
autoconducido, comprado en grupo, capaz de autogestionarse y alquilarse por sí solo. Todo ello sin una compañía tipo Uber detrás llevándose el 10% de esa. Podemos decir, bienvenido al mundo de los contratos inteligentes. Más o menos es así como funciona. Vamos a dar una explicación un poco gráfica de los smart contracts. Bueno, el paso 1 es que un contrato se crea entre dos partes, tal como lo vemos aquí. Ambas partes son anónimas, no son reconocidas porque es una de las reglas de blockchain o Ethereum, la anonimidad. El contrato se almacena en un libro de contabilidad público, accesible para todos, por eso es público, ¿verdad? En el paso 2, se desencadenan varios eventos en plazos definidos, en qué momento se va a dar el dinero, en qué momento se tiene que firmar, en qué momento vence el acuerdo, vence el plazo. Todo esto controlado por las partes que llegaron a esos acuerdos. El contrato se ejecuta automáticamente gracias a códigos escritos, los scripts de los que les hablé recientemente. Y en el tercer paso, los reguladores y usuarios pueden hacer un seguimiento de todas las actividades. Pueden ver en qué etapa se encuentra, qué proceso está ejecutando, qué sucedió en cada una de esas etapas, ¿verdad? Y bueno, la ventaja es que predice incertidumbres del mercado y tendencias. Teniendo eso en claro, vamos a hablar de los beneficios de los smart contracts. Bueno, sin duda la seguridad. No depende de terceros, está en una red pública que es accesible para todos y donde todos aprueban lo que va a suceder allí. Todos tienen una copia, así que es realmente algo sumamente seguro y siempre es preciso. Se depende de la informática, de la calidad del código, de lo bueno que se haga, pero un buen contrato ejecutado bajo un buen programa sin duda es bastante preciso. Su ejecución es muy rápida. La verdad que pueden pasar segundos y se han ido reduciendo sus tiempos porque antes que habían menos operaciones, menos poder de cómputo, eran cuestión hasta de días, horas, pero ahora pues se puede ejecutar mucho más rápido y cada vez esos tiempos se están reduciendo. El costo es eficiente, así como han bajado la cantidad de tiempo para poder ejecutarlos, también los costos están disminuyendo cada vez. Como lo comentaba anteriormente, está rozando lo gratuito. Es de confianza, sin duda se puede confiar plenamente en lo que está sucediendo en un smart contract. Es libre de interrupciones, ya que depende de una red descentralizada y difícilmente va a suceder algo ahí que impida que se ejecuten. Y por último, es autónomo. No requiere de una institución, un intermediario, un gobierno que esté detrás de él para que tenga completa validez, eliminando muchísima burocracia. Finalicemos sobre los smart contracts hablando un poco de los usos que tienen. En realidad son muchos, aquí solo es un resumen, pero sí tiene almacenamiento de registros. Para ello sirve muchísimo porque lleva un registro de todo lo que está sucediendo. También sobre las actividades comerciales, es muy bueno para ello. En las cadenas de suministro es bastante importante hoy en día, más que todo en los países de primer mundo. A la hora de firmar hipotecas es sumamente de sumo valor el poder hacer un smart contract para esas hipotecas. Para los servicios de salud sirve muchísimo el blockchain. Para protección de copyright, esto es elemental, ya que no hay duplicados, cada contrato es único totalmente. Contratos de trabajo también es bastante útil para ello. En el mercado inmobiliario sirve muchísimo, ya se está implementando. Para los procesos electorales le da muchísima seguridad a los procesos. Reclamaciones a aseguradoras y para el Internet de las cosas sin duda alguna también es muy importante, de bastante provecho el uso de los smart contracts. Con esto doy por finalizado los smart contracts y vamos a abordar el último elemento de este tópico para finalizarlo. Continuando con este fascinante tópico, ya para finalizar, hablemos sobre el arte como nunca antes. Aquí podemos ver una imagen que tiene muchos píxeles sin valor alguno ahí distribuidas. Pero bueno, vamos a ver cómo cambia ese enfoque seguimos hablando de este tópico. Comencemos hablando del criptoarte. ¿Qué es el criptoarte? Es la intersección entre el arte y criptografía, que ha dado lugar a una nueva disciplina artística que se caracteriza por la garantía de la autenticidad y la titularidad de las obras mediante tecnología blockchain. El criptoarte se desarrolla en el ámbito digital, pero no es sinónimo de arte digital. El arte digital incorpora tecnologías digitales al proceso creativo. Así, la pintura digital cambia pinceles por programas informáticos. Sin embargo, el criptoarte tiene que ver con registro de datos, la titularidad, la autenticidad, incluso
podría decirse que con una suerte de nuevo coleccionismo. Entonces, ¿el futuro es vender obras de arte NFT? Bueno, justamente esta figura que vemos aquí formó parte de uno de los videos más vistos en YouTube, llamado Nyan Cat. Fue vendido en casi $1 millón en una subasta. Fue vendido ese video en específico, que formaba parte de un NFT. Así que, aunque existan muchísimas copias, solo hay una persona que posee el original, el autenticado, el que el creador le dio todos los derechos para poder explotarlo como quiera. $760,000 costó esta obra hace un par de años. Un NFT, ya lo hemos hablado, es una unidad de datos que acredita que su propietario es el único poseedor del activo digital o original. Esto para sellar esta idea de la que venimos abordando durante todo este tópico. Entonces ya respondimos a esta primera pregunta, ¿qué es el criptoarte? Ahora vamos a responder, ¿qué tiene que ver esto con el arte? ¿Qué tiene que ver el blockchain y todo esto? Bueno, en un mercado en el que la autenticidad, el valor de las piezas y la seguridad de las inversiones son cuestiones centrales y difíciles de proteger, el blockchain abre un vasto horizonte de posibilidades para vender, poseer y verificar obras de arte. Si las operaciones registradas en la cadena de bloques son totalmente verificables, con una pieza artística ocurre lo mismo. Puede ser rastreada, aunque cambie de propietario. Y justamente pues es como sucede en la vida real con las obras de arte originales, con un Da Vinci, con un Picasso. Todo el historial de ventas queda registrado y podemos remontarnos al artista que la creó, consultar los cambios en su valor, todo lo que nosotros necesitamos: transparencia, autenticidad y una nueva forma de poseer y crear arte. Ahora, hay que seguir investigando qué tipo de proyectos se pueden realizar con blockchain, ¿verdad? Bueno, esto lo dijo la desarrolladora Alba Corral durante el foro Cultura en Digital. Un NFT es todo esto, en realidad. Nos ayuda en este proceso artístico para que tenga más valor. Como les decía al inicio, no solo son píxeles sin valor, ahora ya cobran un valor monetario, un valor tangible dentro del intangible. Ahora, ¿qué implica esto para los creadores? Esta es una muy buena pregunta. Respondámosla. A través de los NFTs, los y las artistas pueden acceder a nuevos formatos creativos, a la comercialización de su trabajo e incluso a la desaparición de la intermediación. Son algunas de las oportunidades que señala Semiaris González, comisaria de exposiciones y crítica de arte, en la sesión dedicada a los nuevos escenarios creativos de cultura digital. Además, esa es la cuestión del rastreo. En el modelo actual, muchas veces no se controla el destino final de una obra de arte tras su venta. Por su parte, el especialista en música con nuevas tecnologías, Tonali R. Nakamura, asegura que los NFTs son la expresión de nuevo valor de la cultura. En su artículo para la 116 revista Telos, Nakamura habla del fin de la era en que el arte podría ser adquirido si no existía en el mundo físico, como las pinturas y esculturas, lo cual pone en jaque los medios tradicionales del mercado del arte. Creadores de todo el mundo ya exploran las posibilidades de los NFTs. Pongamos un ejemplo: Replicator, del artista Mad Dog Jones, un NFT evolutivo programado para generar nuevos NFTs, también evolutivos, cada 28 días, que pertenecerán al comprador original hasta que los venda. Una revolucionaria pieza que, como señala el experto en arte contemporáneo Rebecca Bowling, no podría haber sido otra cosa que un NFT. Y por último, ¿por cuánto se vende un NFT? Pongamos uno de los casos más extremos para finalizar. El mercado de NFTs experimenta un ascenso de momento ininterrumpido a medida que crece su aceptación. Bloomberg calcula que las ventas de NFTs alcanzaron los $250 millones en 2020, un 300% más que en 2019. Muchos titulares han dado cuenta del fenómeno. El artista Beeple vendió su obra Every Days the First 5000 Days por 58.5 millones de euros, convirtiéndose en el tercer artista vivo más cotizado del mundo. Con esto doy por concluido este tópico. Espero que hayan aprendido, disfrutado y, bueno, relacionado con nuestra carrera este fascinante mundo de los NFTs. No me resta nada más que darle las gracias por su atención, por haber prestado completamente su tiempo, su valioso tiempo, 1 hora aproximadamente, en aprender sobre este tópico. Y felicitarles porque seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y nos encontramos a las puertas de finalizar la carrera. Tópicos especiales y avanzados, según el plan de estudios, es la última clase.
Y bueno, felicitarles porque estamos a nada realmente de ser ingenieros, y solo nosotros sabemos qué esfuerzo, qué sacrificio hemos hecho para llegar hasta aquí. Así que de todo corazón les doy mis felicitaciones y mis deseos de éxito para ahora, el futuro, ¿verdad? En todo lo que emprendan. Muchas gracias por su atención.